Bienvenidos a este rincón oscuro de la carretera. Hoy voy a compartir contigo relatos que me han susurrado viajeros, camioneros y lugareños en pueblos olvidados de España. Son historias que ocurrieron en carreteras secundarias, curvas cerradas y senderos de tierra donde la niebla es más densa que el silencio. Cuando la noche cae y los faros apenas recortan la oscuridad, el interior de España se convierte en un escenario de pesadilla. Si alguna vez has conducido solo por estas rutas, sabrás que hay miradas que te siguen desde las cunetas, sombras que se mueven donde no debería haber nada. Hoy te contaré lo que nunca se publica en los periódicos. Prepárate, porque estos relatos te pondrán los pelos de punta. La primera historia me la contó un comercial al que llamaré Javier. Aquella noche de noviembre, Javier conducía de vuelta a casa tras una larga jornada de trabajo. Recorría una carretera comarcal entre Almazán y Medinaceli, una ruta que conocía bien, pero que nunca antes había transitado a esas horas. La niebla se elevaba desde los campos arados, espesa y húmeda como un sudario tendido sobre el asfalto. Los faros de su viejo Seat Panda apenas iluminaban 20 metros de carretera agrietada. La radio emitía solo interferencias. Algo parecía bloquear la señal. Javier bostezó, agotado, y pensó en la cena caliente que le esperaba en casa, en su mujer y su hijo pequeño. Suspiró, añorando ya el calor del hogar. Pero el destino le tenía preparada una sorpresa mucho más oscura. Entonces, en el límite de la luz, surgió una figura. Un hombre caminaba por el arcén, con el pulgar extendido en un gesto universal de autostop. Vestía un abrigo oscuro y un sombrero de ala ancha que ocultaba su rostro. Javier aminoró la marcha, con el ceño fruncido por la sorpresa. ¿Quién demonios pediría un aventón en aquel descampado a las 11 de la noche? No era lógico. No había pueblos en kilómetros. Sin embargo, su instinto humanitario le hizo detenerse, aunque una vocecilla interior le gritaba que huyera. Javier paró el coche a unos metros del hombre y bajó la ventanilla. Un aire frío y húmedo se coló en el habitáculo, trayendo un leve olor a tierra mojada y algo más, algo dulzón y desagradable. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con la voz algo temblorosa. El hombre no respondió. Alzó lentamente el rostro y Javier pudo vislumbrar bajo el ala del sombrero unos ojos vidriosos y hundidos, una piel cetrina y una sonrisa demasiado ancha, casi antinatural. Sin decir palabra, el desconocido abrió la puerta trasera y se instaló en el asiento de atrás con una soltura que indicaba que aquello no era la primera vez que lo hacía. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Una opresión en el pecho le dificultaba la respiración. El olor dulzón se intensificó y ahora le recordaba al de las flores marchitas que se depositan en los funerales. Tragó saliva e intentó preguntar el destino del extraño, pero las palabras se le atragantaron. «Sigue», murmuró la figura desde el asiento trasero con una voz que parecía el susurro del viento entre las cañas. Javier, sin atreverse a contradecirlo, puso el coche en marcha y aceleró suavemente. Condujo durante lo que se sintieron como horas, con la mirada fija en la carretera y las manos aferradas al volante como si éste fuera un salvavidas. Trataba de ignorar el reflejo en el espejo retrovisor, una masa oscura, inmóvil, que ocupaba todo el asiento posterior. El frío se hizo más intenso y el vaho de su aliento se tomó visible en el aire gélido del coche. Javier, que nunca había sido religioso, empezó a rezar mentalmente. Repasaba Padrenuestros y Avemarías que creía olvidados. Los kilómetros pasaban y la niebla no solo no se disipaba, sino que se adensaba, como si el coche estuviera atrapado en una nube tóxica. De repente, el motor comenzó a fallar, a dar tirones como si se ahogara. Las luces del cuadro de mandos parpadearon débilmente y la aguja de la gasolina, que marcaba medio depósito, cayó a cero. El pasajero trasero seguía sin moverse, pero Javier sentía su mirada clavada en la nuca como dos agujas heladas.
notó una presión en los hombros, como si unas manos invisibles se los estuvieran apretando con fuerza creciente. Por fin, entre la niebla distinguió la luz amarillenta de un área de descanso, un surtidor de gasolina antiguo y una caseta abandonada. Un alivio momentáneo lo inundó. Podría parar, pedir ayuda o al menos salir del coche y huir. Pero cuando aminoró la velocidad para tomar el desvío, el pasajero emitió un gemido grave, casi un gruñido animal. «No pares», ordenó la voz desde atrás, «no pares aún». El tono no dejaba lugar a réplica. Javier sintió el pánico trepar por su garganta. De improviso, unas manos frías y huesudas surgieron de la oscuridad trasera y se posaron sobre sus hombros. Unas uñas largas, sucias y afiladas como garras, se clavaron en la tela de su chaqueta. Javier profirió un grito ahogado y pisó el acelerador a fondo. El coche dio un bandazo y las ruedas chirriaron sobre el asfalto. La presión en sus hombros aumentó y un aliento gélido le acarició la oreja, acompañado de un murmullo ininteligible. Por el retrovisor vio 2 puntos rojos incandescentes donde deberían haber estado los ojos del pasajero. «Suéltame, maldito», gritó, haciendo un volantazo para intentar despegar aquellas manos. Entonces, de forma repentina, la puerta trasera se abrió de golpe y la figura oscura saltó del vehículo en marcha, desapareciendo en el mar de niebla. El coche recuperó el control de inmediato y el motor volvió a ronronear con normalidad. El frío desapareció y el olor a flores marchitas se disipó. Javier, temblando violentamente, siguió conduciendo sin detenerse hasta que vio las luces de un pueblo. Aparcó bajo la única farola encendida y, armándose de valor, encendió la luz del interior y se giró hacia el asiento trasero. En el tapizado había marcas profundas de arañazos como zarpazos, huellas de manos grandes y un fino polvo negro, similar a la ceniza, cubrían el asiento. Y en el suelo del coche, un jirón de tela putrefacta del mismo material del abrigo del pasajero. Javier recogió aquel trozo de tela con manos temblorosas y lo guardó en la guantera. No sabía por qué. A la mañana siguiente, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil más cercano. Los agentes, aunque escépticos, acudieron al tramo de carretera donde había recogido al autoestopista. No encontraron nada, ni huellas, ni señales de lucha. Pero en la cuneta, bajo un montón de hojarasca, hallaron una vieja cartera con documentos de una persona desaparecida hacía más de 20 años en esa misma zona. El caso se reabrió, aunque nunca se resolvió. Javier no volvió a ser el mismo. Evita conducir de noche por carreteras secundarias y jamás, bajo ninguna circunstancia, recoge a nadie en la carretera. A veces, cuando pasa por aquella curva, aún siente una mirada en la nuca y acelera con el corazón en un puño. Algo me dijo que, desde aquella noche, aprendió que no todos los que piden ayuda son humanos. Esa fue la primera historia. Pero lo que viene a continuación te helará la sangre aún más. ¿Estás preparado? Pues abróchate el cinturón, porque nos trasladamos al sur, a la provincia de Jaén. Allí, en la carretera a 315 entre Torreperojil y Úbeda, hay una curva que los lugareños evitan cuando el sol se oculta. La llaman la curva del lamento. Y el motivo se volverá evidente en breve. La leyenda local cuenta que hace unos 45 años, una joven llamada Carmen regresaba de una fiesta en Úbeda conduciendo un Renault 4 de color crema. Era una noche cálida de verano, pero una niebla repentina y baja se había asentado sobre los olivares. Al tomar la curva a la altura del Cortijo de las Ánimas, un jabalí cruzó inesperadamente la calzada. Carmen, en un intento por esquivarlo, giró el volante bruscamente y perdió el control. El coche derrapó y se estrelló de lleno contra un olivo centenario que crecía junto al guardarraíl. El impacto fue brutal. El Renault quedó convertido en un amasijo de hierros
y ella falleció prácticamente en el acto. Pero según cuentan, su espíritu nunca se fue del lugar. Desde entonces, decenas de conductores han afirmado haber visto algo extraño en esa curva. En noches de luna nueva, o cuando la niebla baja sobre los olivares, aparece una figura femenina en la cuneta. Viste un vestido blanco, manchado de barro y de lo que parece sangre seca, y su larga melena negra le cubre el rostro. A veces permanece quieta, como observando los coches que pasan. Otras, extiende un brazo en un gesto desesperado de auxilio. Uno de los que asegura haberla visto es un camionero al que llamaré Antonio. Él es un tipo duro, curtido en 1000 batallas nocturnas por las carreteras de media España. Pero lo que vivió esa noche de hace 2 años le hizo bajar de su camión con las piernas temblorosas. Antonio volvía de repartir un cargamento de aceite por varios pueblos de la comarca. Eran cerca de las 2 de la madrugada y solo él transitaba la solitaria carretera. El zumbido monótono del motor y las luces largas recortaban el mar de olivos, creando sombras alargadas y danzarinas. Al aproximarse a la curva del Lamento, una bruma repentina le obligó a reducir la velocidad. Fue entonces cuando los faros barrieron algo en el arcén. El cuerpo de una muchacha, tirado boca abajo con el vestido desgarrado y un charco oscuro extendiéndose bajo sus cabellos. Antonio frenó en seco y saltó de la cabina con el corazón desbocado. Corrió hacia el bulto, pero al llegar no había nada. El arcén estaba vacío. Solo el olivo, el guardarraíl abollado por el paso del tiempo y un silencio tan profundo que le zumbaban los oídos. Se frotó los ojos, convencido de que el agotamiento le estaba jugando una mala pasada. Dio media vuelta para regresar al camión, y entonces lo escuchó. Un llanto suave y desgarrador, como el de una mujer herida, provenía del interior del olivar, al otro lado de la carretera. Antonio, tras unos segundos de duda, se armó de valor y se adentró unos pasos entre los árboles. La linterna que llevaba en la mano temblaba y su haz de luz barría los troncos plateados, pero no hallaba a nadie. El llanto continuaba siempre unos metros más allá, alejándose hacia lo más profundo del bosque de olivos. «¿Hay alguien aquí?», gritó con la voz quebrada por el miedo. El llanto cesó de golpe. Una ráfaga de viento helado atravesó el olivar, y Antonio sintió una presencia justo a sus espaldas. Se giró lentamente, y ahí estaba ella, flotando a escasos centímetros de su rostro. Su vestido blanco ondeaba como si una corriente sobrenatural lo mantuviera suspendido. No tenía rostro, solo una superficie lisa y pálida, donde 2 cuencas oscuras vacías sustituían los ojos. De lo que debería ser, una boca surgió un alarido ensordecedor, un lamento que parecía taladrarle el cráneo y que hizo vibrar las hojas de los olivos. Antonio cayó de espaldas contra el suelo, golpeándose la cabeza con una piedra. La última imagen que tuvo antes de perder el conocimiento fue la de aquella figura flotando sobre él, con su vestido manchado extendiéndose como alas espectrales. Cuando recobró el conocimiento, ya era de día. Estaba tendido junto al tronco del olivo centenario, con la ropa mojada por el rocío y un fuerte dolor de cabeza. Su camión permanecía aparcado a un lado, con las luces aún encendidas y el motor en marcha, como si se hubiera quedado dormido al volante. Con dificultad se incorporó y subió a la cabina. Al poner la mano sobre el salpicadero, notó algo frío, un puñado de pétalos de rosa blancos, mustios y con un leve olor a tierra húmeda. No había rosales en kilómetros a la redonda. Desde esa madrugada, Antonio reduce la velocidad al pasar por aquella curva, reza un Ave María en voz baja y nunca mira hacia el arcén. Los ancianos del lugar murmuran que Carmen sigue atrapada en ese tramo de carretera, reviviendo una y otra vez el momento de su muerte. Hay quien dice que busca venganza porque ningún coche se detuvo a socorrerla aquella noche. Otros creen que simplemente no puede encontrar el camino hacia el descanso eterno. Sea como fuere,
Si alguna vez conduces por la A315 de Jaén y ves una sombra bajo el olivo, acelera y no mires atrás, porque la curva del Lamento bien podría ser lo último que veas. Pero no todos los peligros de los caminos rurales tienen forma humana. A veces, lo que aguarda en la noche es mucho más salvaje, más primitivo. Algo que arrastra garras y dientes. En la provincia de Zamora hay un camino rural que comunica dos aldeas prácticamente abandonadas, San Martín de Tábara y Olmillos de Valverde. El trayecto es de apenas 10 kilómetros, pero la pista de tierra serpentea entre encinas y zarzas. Cruza un arroyo por un viejo puente de piedra de origen medieval y se adentra en un valle umbrío donde los rayos del sol apenas. Los pocos vecinos que aún residen en la zona lo llaman, con resignada familiaridad, el Camino del Diablo. Todo comenzó hace 3 veranos, cuando varios rebaños de ovejas aparecieron muertos en los rediles. Los animales presentaban heridas profundas en el cuello, como si algo les hubiera seccionado la yugular con una navaja de gran tamaño. Los pastores, gente de campo acostumbrada a las inclemencias de la naturaleza, empezaron a hablar en susurros de una bestia grande que se movía sobre 2 patas, con ojos de un rojo incandescente y un olor fétido a azufre. La Guardia Civil realizó una inspección, pero no halló rastros de lobos ni de otros depredadores conocidos, hasta que un joven cazador del lugar, al que llamaré Marcos, decidió tomar cartas en el asunto y pasar una noche en vela junto al puente para pillar al responsable. Marcos tenía 22 años, complexión fuerte y una puntería certera. No creía en leyendas ni en brujerías, pero aquella noche, mientras aguardaba agazapado detrás de un matorral, el ambiente del valle se fue enrareciendo de una forma que no pudo explicar. Dejaron de oírse los grillos. El búho que solía ulular en la encina cercana enmudeció. El aire se volvió denso, casi irrespirable, como la calma que precede a una tormenta eléctrica. Al filo de la medianoche, sus oídos captaron un golpeteo rítmico sobre las piedras del puente. Un sonido sordo, como de alguien que caminara descalzo con andares torpes. Conteniendo la respiración, se asomó con sigilo y lo vio. Una figura encorvada, de más de 2 metros de altura, se movía por el centro del puente. Estaba cubierta de un pelo negro y apelmazado, y su postura era simiesca pero inequívocamente erguida sobre 2 patas. Olisqueaba el suelo como un sabueso, emitiendo un resoplido grave. El corazón de Marcos se desbocó. Aquello no era un animal cualquiera. Intentó amartillar la escopeta con dedos torpes, pero el arma se le escurrió de las manos y cayó al suelo con un golpe metálico que resonó en todo el valle. La criatura se irguió al instante, como un resorte, girando la cabeza hacia la maleza. Entonces Marcos los vio, 3 pares de ojos, rojos como ascuas encendidas, 2 en la cara, de forma casi humana, pero 2 pares más pequeños y brillantes, a ambos lados del cuello, y una boca enorme que se abrió, mostrando hileras de dientes finos y afilados como agujas. Marcos no esperó a que la bestia cargara. Dio media vuelta y echó a correr carretera abajo, tropezando con raíces y piedras. Oyó un chirrido penetrante a su espalda, seguido del ruido inconfundible de zancadas pesadas que ganaban terreno. El terror le impedía mirar atrás, pero sentía el aliento fétido cada vez más cerca. Corrió hasta que los pulmones le ardían y las piernas le pedían clemencia. Solo al llegar a las primeras casas en ruinas de San Martín, se atrevió a girar la cabeza. La figura monstruosa ya no estaba, pero a lo lejos, sobre el puente, 6 puntos rojos brillaban en la espesa oscuridad. Al día siguiente, armados con escopetas, perros y algún que otro rastrillo, Marcos y varios vecinos regresaron al puente. Lo que encontraron bajo la arcada, entre las zarzas, les heló la sangre una especie de madriguera cavernosa excavada en el barro seco del arroyo, llena de huesos de animales y salpicados entre ellos restos humanos inconfundibles, cráneos,
costillas y falanges. Algunos parecían antiguos, blanqueados por el tiempo. Otros, en cambio, presentaban un aspecto más reciente. La criatura había estado cazando en el valle mucho más de lo que nadie imaginaba. Las autoridades locales, tras una breve investigación, sellaron el caso con una explicación peregrina. Los huesos humanos pertenecían a un cementerio medieval que las riadas habían dejado al descubierto. Los ataques al ganado, según dijeron, cesaron por sí solos. Pero los pastores saben la verdad. Ya nadie se aventura por el camino del diablo cuando cae la noche. Han reforzado los cercados y duermen con la escopeta cargada junto a la cama. Marcos se mudó a la ciudad y nunca más quiso hablar de aquella experiencia. Hay ancianos en la zona que susurran que la bestia es un guardián de algo más antiguo, una reliquia de los pueblos betones que adoraban a criaturas del inframundo. Otros creen que el puente romano, levantado sobre cimientos aún más viejos, fue construido para sellar una puerta al mal y que la sequía de los últimos años ha debilitado ese sello. Sea como fuere, si alguna vez tus pasos te llevan a las dehesas zamoranas y atraviesas un puente de piedra al ocaso, reza para que lo que habita bajo sus arcos no despierte. Ahora quiero llevarte a las serranías de Cuenca, donde la niebla y el silencio se alían para ocultar una procesión de pesadilla. En la serranía de Cuenca, entre pinares oscuros y cañones de roca caliza, discurre una carretera comarcal que une dos pueblos mineros hoy abandonados. Hace décadas, un trágico accidente en la mina de San Roque sepultó a 32 trabajadores. Los enterraron en el cementerio comunal, pero se dice que sus almas nunca hallaron reposo. Cada noche de difuntos, o cuando la niebla es más traicionera, surge una procesión de figuras encapuchadas portando antorchas, que avanza en riguroso silencio desde las ruinas de la mina hasta el cruce de caminos conocido como el Alto de la Nevera. Los pocos viajeros que se han cruzado con esta comitiva espectral cuentan que o bien enloquecen para siempre, o bien aparecen muertos al amanecer, tendidos en el arcén, con el rostro petrificado en una mueca de terror insoportable. Esta es la historia de un motorista, al que llamaré Rubén, que tuvo la mala fortuna de toparse con ellos hace 5 años. Rubén era un apasionado de las motos y de las rutas solitarias. Aquel octubre salió de Teruel al atardecer con la idea de llegar a Cuenca para cenar con unos amigos. Pero una avería en el motor le obligó a parar en una gasolinera de montaña, donde perdió más de 1 hora cambiando una bujía. Para cuando se puso de nuevo en marcha, la noche ya era cerrada y una niebla fina empezaba a serpentear entre los pinos. El GPS no funcionaba en aquella zona de barrancos. La señal se perdía constantemente. Rubén optó por seguir un viejo mapa de papel que siempre llevaba en la mochila. Así se desvió por la carretera CM 2106, una vía estrecha de asfalto cuarteado y sin línea divisoria que trepaba entre pinares como una cicatriz. No circulaba ningún otro vehículo. La soledad era absoluta. Solo el ronroneo del motor y la luz de su faro delantero le hacían compañía. Al coronar una loma y llegar a una explanada que hacía de cruce, Rubén distinguió a lo lejos una hilera de luces anaranjadas. Parecían antorchas y se movían lentamente en formación. En un primer momento, pensó que podría tratarse de una romería o de alguna procesión religiosa local. Pero pronto comprendió que aquello no encajaba. No había fecha señalada y además no se oía ni un cántico, ni una oración, ni siquiera el rumor de pasos. Solo un silencio denso, casi sólido. Intrigado pero también inquieto, Rubén detuvo la moto en el arcén y apagó el motor. A medida que la comitiva se acercaba, pudo apreciar detalles estremecedores. Las figuras, todas vestidas con hábitos oscuros y capuchas, no caminaban. Se deslizaban a pocos centímetros del suelo como si flotaran ingrávidas. Sus antorchas ardían con una llama anaranjada que no desprendía calor
y emitían una humareda densa y negra que formaba espirales inquietantes en el aire nocturno. El terror se apoderó de Rubén. Intentó arrancar la moto, pero el motor no respondía. El cuadro de luces parpadeó y se apagó por completo. Una de las figuras, la que encabezaba la procesión, se separó del grupo y comenzó a deslizarse hacia él cada vez más rápido. Bajo su capucha, Rubén no vio un rostro, solo una oquedad oscura de la que brotaban dos minúsculos puntos de luz roja. La criatura alargó un brazo esquelético y de su manga colgaban jirones de tela podrida. Rubén, haciendo un esfuerzo supremo, empujó la moto y la dejó caer sobre el asfalto. Luego echó a correr hacia el bosque, sin rumbo, sin mirar atrás. Las ramas le azotaban el casco y el mono, y las raíces parecían surgir del suelo para hacerle tropezar. Oía, o creía oír, un susurro múltiple a su espalda, como un coro de voces muertas, rezando una letanía blasfema en un idioma olvidado. Corrió hasta que no pudo más. Se desplomó junto a un arroyo seco y allí permaneció toda la noche con los ojos abiertos, temblando de frío y de pavor. Al rayar el alba, regresó renqueante hasta el cruce. Su moto seguía allí, pero cubierta de un extraño polvo gris como ceniza volcánica y rodeada por un círculo perfecto de marcas de quemaduras en el asfalto, como si las antorchas hubieran ardido a su alrededor durante horas. En el manillar encontró un pequeño amuleto, una piedra negra con un símbolo grabado que ningún experto ha sabido descifrar. Rubén pidió auxilio y logró llegar a Cuenca. Desde aquel día sufre pesadillas recurrentes y nunca más ha vuelto a circular de noche por carreteras secundarias. Asegura que la procesión de las antorchas no es una leyenda y que él tuvo una suerte increíble de escapar. Los lugareños, cuando oyen su historia, palidecen y se santiguan. En el alto de la nevera, nadie se detiene después del ocaso. A veces, sin embargo, el horror no es un encuentro directo, sino una presencia invisible que se instala a tu lado sin que lo sepas. Es lo que le sucedió a una mujer en las montañas de León. Clara, una administrativa de León capital, regresaba una noche de visitar a sus padres en un pueblo de la cordillera Cantábrica. Eran cerca de las 10 y la carretera de montaña, estrecha y sinuosa, estaba desierta. Clara conducía su utilitario mientras tarareaba una canción de la radio. De repente sintió un escalofrío intenso y notó que la temperatura del habitáculo bajaba de golpe. El vaho de su propio aliento se hizo visible en el aire. Bajó el volumen de la música y en el súbito silencio oyó algo que le heló la sangre. Un suspiro leve como el de un niño que duerme plácidamente justo detrás de ella. Se giró a medias, con el corazón galopando, pero no vio.